Hola a todos, bienvenidos a su canal de Cómo Aprender Fácil. En este video viajaremos a través de la membrana celular con el tema transporte pasivo y activo. Todas las células de la Tierra utilizan una membrana celular. Y recuerda que en un video previo hablamos de su composición, por si quieres regresarte a verlo. Las membranas miden 5 nanómetros o 50 átomos de espesor. Funcionan para separar y proteger a sus componentes químicos de su medio externo. Sin membranas no habría células y en consecuencia no habría vida. Sin embargo, hace mucho más que eso. Para que una célula sobreviva y crezca, los nutrientes deben pasar a través de su interior, a través de la membrana plasmática, y los productos de desecho deben salir. Para facilitar este intercambio, la membrana está atravesada por canales y transportadores altamente selectivos, proteínas que permitan la importación y exportación de pequeñas moléculas e iones. Las proteínas representan cerca del 50% de la masa de la membrana. Deben importar nutrientes como azúcares y aminoácidos y eliminar productos de desecho metabólico. Asimismo, deben regular las concentraciones de diversos iones inorgánicos. En caso de que te confunda el término polar y no polar, recuerda que tenemos un video de enlaces, especialmente el tipo de enlace covalente, te puede guiar para conocer cuáles son las moléculas polares y no polares. Toma en cuenta que también las moléculas tienen simetría y de ahí depende también la polaridad. Las bicapas lipídicas son impermeables a los iones y a la mayoría de las moléculas polares sin carga. De contar con el tiempo suficiente, casi toda molécula difundirá a través de una bicapa lipídica. Sin embargo, la velocidad a la que difunde varía muchísimo según el tamaño de la molécula y sus propiedades de solubilidad. Por lo general, cuanto más pequeña e hidrófoba o no polar es la molécula, más rápido difundirá a través de la bicapa. Ahora vamos a enlistar las moléculas que son capaces de atravesar la membrana. En primer lugar tenemos a las moléculas no polares, pequeñas, como el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Se disuelven con facilidad en bicapas lipídicas y en consecuencia difunden con rapidez a través de ellas. De hecho, las células dependen de esta permeabilidad a los gases para procesos como la respiración celular, que recuerden que también tenemos el video en su canal de Cómo Aprender Fácil. Tenemos también las moléculas polares sin carga, que son aquellas con una distribución desigual de la carga eléctrica. Estas se difunden con rapidez a través de la bicapa lipídica, pero solo si son lo bastante pequeñas. El agua, por ejemplo, el etanol cruzan a una velocidad aceptable, mientras que el glicerol lo hace con mayor lentitud. Las moléculas polares sin carga más grandes, como la glucosa, casi no pueden atravesar por sí solas la membrana. Por otro lado, las bicapas lipídicas son muy impermeables a todas las sustancias con carga, incluidos los iones inorgánicos. Las cargas de estos solutos y su intensa atracción eléctrica por las moléculas de agua inhiben su ingreso. Las células vivas tienen la capacidad de mantener concentraciones iónicas internas diferentes a las del medio externo que lo rodea. Estas diferencias de concentración iónica son cruciales para la supervivencia y la función de una célula. Los iones inorgánicos más importantes son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el hidrógeno, también conocido como protón, ya que es el único elemento de la tabla periódica que tiene en el interior de su núcleo un protón. Las cargas eléctricas en el interior y el exterior de una célula suelen mantenerse en equilibrio. Estos desequilibrios eléctricos pueden generar una diferencia de voltaje a través de la membrana, nombrado como potencial de membrana. En esta tabla les muestro la concentración intracelular y extracelular de los diferentes iones, lo cual es importante para que se pueda mantener el potencial de membrana. El potencial de membrana impulsa el transporte, ya sea a favor del gradiente de concentración o en contra. Las células contienen dos clases principales de proteínas de transporte: transportadores y canales. Estas proteínas difieren en la manera en que discriminan los solutos y transportan algunos, pero no otros. Los canales discriminan principalmente sobre la base del tamaño y la carga eléctrica. Cuando el canal está abierto, solo iones de tamaño y la carga apropiados pueden atravesarlo. Por otra parte, un transportador transfiere solo aquellas moléculas o iones que se ajusten a sitios de unión específicos de la proteína.
Pero, ¿qué controla que estas sustancias se muevan hacia el interior de la célula u orgánulo o hacia el exterior de ella? En muchos casos, la dirección depende de las concentraciones relativas del soluto a cada lado de la membrana. Las sustancias fluirán cuesta abajo, en forma espontánea, de una región de alta concentración a una de baja concentración, siempre que exista una vía. El conocido transporte pasivo se divide en ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. La difusión del agua a través de una membrana selectivamente permeable se denomina ósmosis. El agua es una molécula pequeña y no tiene carga, por lo que puede difundirse directamente, aunque es muy lento y para facilitar el proceso, la célula tiene canales denominadas acuaporinas. Una célula animal que está inmersa en un medio que es isotónico con respecto a la célula, no habrá movimiento neto de agua a través de la membrana plasmática. El agua fluye a través de la membrana, pero a la misma dirección en ambas direcciones. Ahora transferiremos a la célula en una solución que es hipertónica con respecto a la célula. Esta perderá agua hacia el medio, disminuirá de tamaño y probablemente morirá. Esta es una de las razones por las que la salinidad de un lago puede matar a los animales que están allí dentro. Si ubicamos la célula en una solución que es hipotónica para la célula, el agua entrará a la célula con mayor rapidez que con la que sale de ella y la célula se hinchará y estallará como un globo de agua demasiado lleno. Las células de las plantas, los procariontes, los hongos, tienen pared celular. Estas, a diferencia de la célula animal, solo se hinchan a medida que el agua entra por ósmosis. Sin embargo, la pared elástica solo se expandirá hasta el momento en el que comienza a ejercer una presión sobre la célula, que impide que continúe incorporando agua. En este punto, la célula es turgente y muy firme. Si una célula vegetal y sus alrededores son hipotónicos, no hay tendencia del agua a entrar y la célula se vuelve flácida, que hace referencia a que son débiles o flexibles. A medida que la célula vegetal disminuye de tamaño, su membrana plasmática se va separando de la pared. Este fenómeno se denomina plasmólisis. Algunas moléculas atraviesan las membranas por difusión simple. Temperatura elevada, tamaño molecular pequeño y mayor solubilidad en lípidos aumentan la velocidad de la difusión simple. Algunas moléculas atraviesan la membrana por difusión facilitada, mediante proteínas de transporte. Muchas sustancias no pueden difundirse solas por la bicapa lipídica. Estos iones y moléculas solo pueden difundirse a través de las membranas con la ayuda de proteínas de transporte específicas, proteínas de canal o proteínas portadoras. Los uniport o cotransporte unidireccional transportan una sola sustancia. Los import transportan dos sustancias en una misma dirección o cotransporte unidireccional. Los antiport transportan también dos sustancias, pero en direcciones opuestas, razón por la que también se les conoce como intercambiadores, o de unitransporte, o de cotransporte. El transporte activo utiliza energía para mover moléculas contra su gradiente de concentración. Las proteínas de membrana utilizan energía celular para mover moléculas o iones por la membrana celular en contra de su gradiente de concentración. Todas las células necesitan trasladar materiales corriente arriba en contra de su gradiente de concentración. Por ejemplo, toda célula requiere nutrimentos que están menos concentrados en el entorno que en el citoplasma de la célula. Otras sustancias, como los iones de sodio y calcio, se mantienen en concentraciones mucho menores dentro de la célula que en el fluido extracelular. Las ATPasas de membrana son enzimas que acoplan la hidrólisis o síntesis de ATP al movimiento de un soluto a través de la membrana. Las PATPasas transportan cationes a través de la membrana en un ciclo catalítico que involucra la fosforilación de la enzima en un residuo de aspartato. Las VATPasas transportan protones desde el lado citosólico al lado exoplásmico de la membrana en contra del gradiente electroquímico de protones. Las FATPasas se encuentran en bacterias, cloroplastos y mitocondrias. Las ATPasas de la superfamilia ABC transportan otras sustancias que no son protones ni iones inorgánicos.
Ciertos procesos de transporte biológico se impulsan por la energía de la luz en lugar de la hidrólisis de ATP. La célula engloba partículas o líquidos por endocitosis. Una célula puede necesitar materiales de su entorno extracelular que son demasiado grandes para pasarlos por la membrana. Entonces, la membrana plasmática los engloba en vesículas que transporta dentro de la célula. Este proceso que requiere energía se llama endocitosis. Aquí vamos a describir 3 formas de endocitosis basadas en el tamaño y tipo de material adquirido y del método de adquisición. La pinocitosis lleva líquidos al interior de la célula. Un segmento muy pequeño de la membrana plasmática sufre una depresión que se llena de fluido extracelular y sigue hundiéndose hasta estrangularse dentro del citosol para formar una vesícula diminuta que se desprende en el citoplasma. Por otro lado, la endocitosis mediada por receptores introduce moléculas específicas al interior de la célula. Con el fin de concentrar selectivamente materiales que no se mueven por los canales, las células toman moléculas o complejos de moléculas específicas. Este proceso depende de las proteínas receptoras especializadas situadas en la membrana plasmática en depresiones hondas llamadas fosas recubiertas. Cuando las moléculas correspondientes se unen a estos receptores, la fosa cubierta se desprende en la forma de una vesícula que lleva las moléculas al citoplasma. Asimismo, también se encuentra la fagocitosis que lleva partículas grandes al interior de la célula. Por fagocitosis, que significa acción de comer de la célula toma partículas grandes, incluyendo microorganismos. Como la amoeba, los leucocitos fagocitan y someten a digestión intracelular bacterias invasoras que engloban y destruyen. La exocitosis expulsa material de la célula. Las células también usan energía para desechar las partículas que no se digirieron, como hormonas, al fluido extracelular por medio de exocitosis, término griego que significa fuera de la célula. En la exocitosis, una vesícula rodeada de membrana y que lleva el material que se va a expulsar, pasa a la superficie de la célula donde la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática. La vesícula se abre al líquido extracelular para que su contenido se difunda por el fluido fuera de la célula. Eso es todo por este video, nos vemos para la próxima. Si tienes alguna duda, déjanos tus comentarios y danos like.